Me da gusto poder conocerlos, verlos. A algunos ya los conocía, a otros no tenía el gusto, pero es un privilegio poder estar aquí, conocerles, y es un privilegio mayor el poder hablar la palabra de Dios. Yo creo que todos venimos hoy, yo creo que todos los domingos venimos a la iglesia con una expectativa amplia de lo que queremos o anhelamos recibir en el Señor. Amén. Porque todos los que estamos aquí tenemos necesidad de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos un toque de Dios en nuestra vida. Porque algo está pasando, eso lo sabemos. Indudablemente, si a ti no te pasa nada, estás más frío que una paleta. Pero si tú sientes que algo te falta, gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos y siempre tiene cuidado de sus necesidades. Y hoy estamos reunidos con un propósito, recibir de Dios. Ya le alabamos, exaltamos, qué bonito ese último canto, ¿verdad? Mi esperanza, tu esperanza, nuestra esperanza está en Jesús. Y eso nunca se nos tiene que olvidar. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y es por eso que estamos aquí, para conocer a Jesús y para conocer su palabra. ¿Sabes por qué? Porque en estos tiempos de iglesia pospandemia, las cosas cambiaron totalmente. Ya no son las cosas iguales que antes. Miren, hace 2 años no traíamos cubrebocas, ¿verdad? Y ahora, pues tenemos que traer todavía el cubrebocas. ¿Por qué? Porque pues así debe de ser. Entonces las cosas cambiaron, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Dios sigue teniendo intenciones para con nosotros. Dios quiere seguir ayudándonos, pero ¿sabe algo? Nosotros también tenemos que cambiar. Es necesario que nosotros evolucionemos. Y sobre todo nuestra vida espiritual, porque mucha gente me he encontrado en el camino que está estancada, no se puede mover, le cuesta trabajo salir de situaciones, le cuesta trabajo salir de vicios, le cuesta trabajo salir de conflictos. Y la realidad es porque hay mucha fe tal vez, pero poca palabra de Dios. Y eso yo lo puedo pensar de esta manera: no puede haber fe sin palabra de Dios. Porque Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú y yo no nos sabemos más palabra de Dios, nuestra fe va a estar muy corta o limitada. Y es por eso que tu fe y mi fe la tenemos que hacer crecer. Hoy es el día que tú te tienes que ir con una inquietud a tu casa. La inquietud de que necesitas urgentemente aprender un poco más la palabra de Dios. La iglesia post pandemia necesita más palabra de Dios. Necesita menos emoción. Mucha gente se emociona con Dios. No caiga en ese error de conocer a Dios a través de sus emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez no va a sentir a Dios. Mire, en la palabra del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo 300 años de silencio de Dios. Imagínese aquella gente que se dejaba emocionar solamente por Dios, pues no iba a soportar, no iba a poder vivir en esos 300 años una fe basada en Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4, y con este texto voy a pretender darle un poco de forma al mensaje que Dios puso en mi corazón para traerte en esta tarde. Romanos capítulo 15, versículo número 7, Pablo le predica a los romanos, pero les da el éxito, la clave del éxito en su nueva vida en Cristo. ¿Cuántos quieren la clave del éxito en su nueva vida en Cristo? Todos anhelamos tener el éxito. No sé usted, pero yo sí. Yo anhelo el éxito. Y el éxito es efímero, lo puedes tener de muchas maneras. Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres exitosos. Romanos capítulo 15, versículo 4 habla del éxito. Pablo no quería dejar a la iglesia que había creído en Jesucristo en Roma. Y les dice, ¿saben qué? Tienen que tener presente esto. ¿Para qué? Para que su vida sea exitosa. Y les dice, porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes. ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Ayer? ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Hace 100 años?
¿Cuándo se terminó de escribir la Biblia? Aproximadamente hace 2000 años. Entonces Pablo en ese tiempo les estaba hablando y les estaba diciendo a los romanos las cosas, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Diga conmigo, enseñanza. ¿Quién necesita aprender? Aquel que no sabe. Yo necesito aprender. Entonces la Biblia se escribió para mí. No se la dé de superdotado o de que todo se lo sabe. Porque usted y yo necesitamos todos los días aprender, aprender y aprender. Entonces el éxito en Cristo Jesús depende de que tú y yo aceptemos que necesitamos ser enseñados. Cuando nosotros no aceptamos que necesitamos ser enseñados, puede haber orgullo, puede haber vanidad y puede haber otras cosas que están impidiendo que nuestra vida, que nuestra fe avance y que tengamos éxito en los caminos cristianos. Mucha gente está derrotada en las iglesias cristianas, mucha gente enferma, mucha gente sin recursos, y habla y dice de un Dios que provee, habla y dice de un Dios que sana, habla y dice quién sabe tantas cosas de Dios, pero no las vive. Entonces el apóstol Pablo les dice a los romanos: no se hagan tontos, porque las cosas que se escribieron antes para su enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia, diga conmigo paciencia, paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mucha gente es impaciente porque cree en un Dios emocional. Pero si usted no es emocional, si usted es una mujer de fe, ¿qué es lo que va a hacer? No va a creer en las emociones solamente, va a creer en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Hebreos 4:12, el escritor de Hebreos, me encanta cómo comienza este texto bíblico y dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendito sea el Señor. Yo quiero que alguien me diga la verdad. Estoy cansado de mentiras. Estoy cansado de creer cosas que no son reales. Y yo necesito ir a la fuente de la verdad. La fuente de la verdad está en la palabra de Dios. Pero si tú y yo no vamos a esa fuente de la verdad, nuestra vida va a estar limitada. Vamos a estar medio, un pie sabiendo lo que pasa fuera de la iglesia y otro pie sabiendo lo que sucede dentro de la iglesia. Gente emocional que no conoce la palabra de Dios se deja engañar por falsos profetas, falsas personas que enseñan un evangelio donde no existe la paciencia. Estamos equivocados. Abraham, para recibir la promesa del hijo, tardó 20 años. ¿Qué más? José, para poder llegar a ser uno de los principales en Egipto, pasaron otros 30 años. Moisés, para ser instrumento usado por Dios, pasaron por 40 años. Juan, para recibir, selló su milagro, han pasado tal vez 20 años, pero sigo esperando, porque fiel es el que llamó. No sé cuánto tiempo estés esperando, pero aguántate un poquito, porque la bendición va a llegar. Porque fiel es el que prometió. No se desespere, tranquila, busque de Dios, alabe a Dios, crezca en el conocimiento de la palabra, viva la palabra y las cosas vendrán a su vida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es manifestar su poder a nuestras vidas. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mucha gente está sufriendo en estos tiempos. A mucha gente le ha ido mal y es la verdad. Mucha gente está padeciendo enfermedades. Mucha gente perdió el trabajo. Mucha gente perdió familiares, seres queridos. Y ahí está la palabra que nos consuela. Usted quiere ir que su esposo le consuele, no le va a consolar, o le puede consolar, pero tal vez poquito. ¿Por qué? Pues porque no conoce el sufrimiento por el cual usted está pasando. Pero si usted va a la palabra de Dios y se deja apapachar por el Señor, usted, créalo, se va a sentir un hombre o una mujer consolada por su papá, por Dios mismo. Entonces tenemos que poner un poco más en práctica lo que dice la palabra, porque creemos mucho, pero sabemos poco.
Y Dios lo que quiere es que sepamos mucho de Él y creamos mucho en Él, porque el plan y el propósito es precisamente dejarnos impactar por el poder de Dios. La iglesia en estos días necesita más poder de Dios. La iglesia en estos días debe de dejar de buscar solamente solucionar su vida y poder ser instrumento útil para que a través de mi vida, la vida de otra persona sea bendecida, sea transformada y Dios se luzca haciendo cosas en otras personas. Porque mientras espero que pase mi milagro o mientras espero que llegue mi milagro, tengo que hacer algo para Dios. Usted y yo necesitamos identificar lo que está en nuestros corazones y lo que nos está impidiendo crecer en los caminos de Dios. Pero ¿qué hay en nuestro corazón si poco abrimos la Biblia? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Por qué no han llegado en esas cosas? ¿Por qué pasa una, otra y no pasa algo diferente? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 17. Jesucristo dice: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Ese versículo también es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque yo me puedo dar cuenta que Jesucristo, el Hijo, está trabajando, porque su Padre está trabajando. Y si ellos están trabajando, seguramente están trabajando en mí, están trabajando en ti, están trabajando en aquellos que le necesitan. Entonces tú y yo tenemos que dejar trabajar al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Hijo lo que quieren hacer es una obra maestra en nuestras vidas. Acompáñeme, ¿qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 12, versículo 15. El escritor de Hebreos tenía una gran preocupación, como los pastores de esta iglesia tienen una gran preocupación por usted. Y mire, viene el café entre amigos, o no sé cómo se llama, algo así, ¿verdad? El café entre amigos y que los hombres, un retiro de hombres. ¡Qué bonito! Bonito, ¿por qué? Porque la intención del corazón del pastor Montesinos es de que toda la iglesia, no solamente los hombres, las mujeres también, sean enriquecidos de la palabra de Dios y puedan seguir adelante y crezcan en el conocimiento de la palabra y Dios se manifieste a nuestras vidas, porque es el plan de Dios. El plan de Dios es que Dios se manifieste en tu vida y en la vida de los que están cerca de nosotros. Mira la preocupación que tenía el escritor de Hebreos. Versículo número 15. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Cuál era la preocupación del escritor de la carta a los Hebreos? La preocupación que tenía era de que dejara de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos saben y conocen que la misericordia de Dios, escuche bien, la misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos? La misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos. Pero la gracia de Dios, ponga mucha atención, es recibir lo que no merecemos. Entonces, la iglesia de Jesucristo necesita urgentemente la gracia de Dios y no debe de perderla. Pero hay algo que nos lleva a perder la gracia de Dios. Hermana querida, su milagro necesita, para que venga su milagro a su vida, necesita la gracia de Dios. Hermano, necesitas la gracia de Dios. Todos los que estamos aquí reunidos, chicos, medianos, grandes, ¿verdad? Morenitos, güeritos, con mucho cabello, pelones como yo, necesitamos la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios no podemos ser nada ni hacer nada. Entonces el escritor de Hebreos me llama la atención cuando dice algo que le preocupa. ¿Y qué es lo que le preocupa? Que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Punto y seguido. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Diga conmigo, amargura. Wow. Mire, yo recorro muchos países, gracias a Dios.
y me he encontrado con gente en las iglesias amargada. Gente que no sonríe. Y ahorita el cubrebocas está re bien, porque tiene la boca así. Enojado siempre. Y van a la iglesia y dicen, sí, aleluya, sea aquel que me... Pero saben, la gente no se quiere acercar a ellos porque su cara les espanta. Están enojados siempre. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Hay que decirle a nuestra cara que estamos contentos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que hacemos, ¿estás contento? Amén, aleluya. ¿Cómo está, hermano? En victoria. No. Y camina ya como el jorobado de Notre Dame. No, queridos hermanos. El problema es que si tú y yo dejamos entrar la amargura en nuestros corazones, es una raíz venenosa, nos va a ir matando. Y mire lo que sigue diciendo el escritor de Hebreos, la cual los trastorna a ustedes y envenena mucho. No sé si se ha encontrado, aquí en la Mies no existe, ahí en San Antonio sí, pero aquí no. Que veo gente, ay, qué bonito, sirviendo, y de repente se ve enojado. Y digo, pues, ¿qué pasó? Qué bonito servía, ay, cantaban en la alabanza, no sé, era líder, y de repente se fue enojado. ¿Por qué? Porque dejó crecer una raíz venenosa. ¿Y qué fue lo que pasó? La dejó crecer y se fue. Entonces, queridos hermanos, debemos tener cuidado porque no solamente las raíces de amargura nos echan a perder la vida, sino que esas raíces de amargura pueden echar a perder la vida de otros. Ve a su familia. La gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Si nosotros dejamos entrar raíces venenosas de amargura en nuestra vida, nos contaminamos nosotros y contaminamos a la familia. Y al rato, ¿sabe algo? Sálvese quien pueda, porque va a ser un caos la familia. Entonces, la misma preocupación la tiene el Señor Jesucristo por su iglesia en estos tiempos de pospandemia. Mucha gente no recibió su milagro. Mucha gente no recibió la ayuda de Dios. Mucha gente se está impacientando y mucha gente está a punto de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no ha visto su corazón delante de la palabra de Dios y nuestro corazón puede estar envenenado con raíces de amargura. Cuando estás amargado, todo te parece mal. Ay, mire ese pastor cómo se peinó. Chihuahua, todo criticamos. Ni somos músicos, mira, ya desafinó la batería. ¡Wow! El fútbol, mira, ese director técnico no sabe, en tu vida has agarrado un balón y te pones a criticar, perdón, pero no fuiste ni a la escuela y estás criticando al presidente. Oye, ¿en qué cabeza cabe? El amargado no le va a parecer absolutamente nada. Va a ver los defectos de afuera y posiblemente no va a estar viendo sus propios defectos. Entonces, tenemos que hacer algo. Porque la iglesia pospandemia, para que cumpla aquel mandato que el Señor nos dio, necesitamos desarraigar esa raíz de amargura que nos está echando a perder la vida. Porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra tiene intenciones de bendecirte. Solamente que necesitamos sacudirnos un poco para que venga a nuestra vida esa bendición. Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra cara. Acompáñame, Mateo capítulo 9, versículo 2. Este texto, bueno, a mí toda la palabra de Dios me encanta. Pero este texto yo digo, Dios mío, déjame ver cosas que van a enriquecer mi vida y que me van a transformar. Y mira lo que me encontré aquí en esta porción de la palabra. Mateo capítulo 9, versículo 2. Nueva traducción viviente dice, unos hombres llevaron un paralítico en una camilla
Unos hombres llevaron a un paralítico en una camilla. ¿Dónde lo llevaron? Con Jesús. Me encanta porque no fueron ni su familia, no fueron ni sus amigos. Fueron unos hombres. Si no, la palabra me hubiera dicho, los amigos de la primaria del paralítico lo llevaron con Jesús. Me lo hubiera dicho, ¿no? O los vecinos del 7, o la bruja del 71, no sé. Los llevaron con Jesús. Pero aquí me dice que eran hombres simple y sencillamente, que seguramente pasaban por ahí y vieron un paralítico y se dijeron entre sí, vamos a llevar este paralítico con Jesús. Jesús lo puede sanar. Pero mire lo que Jesús ve. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ¿qué vio Jesús? Ay, pobre paralítico, mira, pobrecito, viene ahí en la camilla. ¿Cuánto tiempo tendrá paralítico? Ay, pobrecito, han de estar sufriendo. ¿No vio al paralítico? ¿Sabe qué le interesó a Jesús? ¿Qué le llamó la atención? La fe de esos hombres que ni conocían al paralítico, que ni eran sus amigos ni sus vecinos, y lo llevaron con él porque sabían que él lo podía sanar. Maravilloso. Eso mueve el corazón de Dios. Nuestra fe lo mueve completamente. Entonces, si tú y yo tenemos fe, nuestra fe moverá el corazón de Jesús. Y cuando tú y yo movamos el corazón de Jesús, cosas maravillosas van a suceder. Jesús vio la fe de ellos y escuche lo que le dice. Ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué Jesús le dice? Cambia tu cara. Cambia tu cara. Porque así no puedas hacer un milagro. Ánimo. Cuando alguien te dice ánimo, ¿qué haces? Hasta te paras derecho. Se fue la joroba. Te paras como superhéroe. Cuando te dice alguien ánimo, hasta sonríes. ¿Sabe qué quería hacer Jesús en este hombre? Que sonriera. Le dice ánimo. ¿Qué necesitaba? Una sonrisa. Porque el pecado, porque aquellas cosas que estamos necesitando y no vienen, nos hacen muchas veces entristecernos, amargarnos. Y ya no nos gusta nada. Y empezamos a juzgar al de al lado. Ay, mira cómo brinca en la alabanza. Ah, pues sí, Dios a él lo oye. Y empezamos a hacernos las víctimas. Y así no se conmueve el corazón de Dios. ¿Quieres conmover el corazón de Dios? Hazlo como estos hombres que llevaron al paralítico. Conmuévelo por medio de tu fe. Y de esa manera tu actitud cambiará. Viene y le dice, ánimo, ánimo. No le dice, vas a ser sanado. ¿Qué le dijo? Al final le dice, ánimo, hijo. ¿Qué le dijo? Ánimo, tus pecados te son perdonados. Siguiente versículo, se levantó. Muchas veces lo que necesitamos es que alguien venga y nos agarre a cachetadas para que nos levantemos y para que digamos, sí, en Cristo hay bendición y hay victoria. Porque la fe no solamente se tiene que declarar, la fe se tiene que vivir. Y queridos hermanos, este hombre recibió su milagro por medio de la fe que Dios vio en aquellos que lo llevaron delante de él. Tú puedes recibir tu milagro cuando tú y yo nos encarguemos de ver las necesidades de allá afuera y dejemos a un lado tal vez las de nosotros. Dios trabajará en nuestras necesidades porque nosotros estamos trabajando en las suyas. Y las suyas es que toda la gente, que toda la tierra se enteren que en Jesucristo hay bendición y que en Jesucristo hay esperanza. Dios quiere que identifiquemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón para ser útiles en las manos de Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Acaso he boicoteado los planes de Dios en mi propia vida?
¿Acaso estoy deteniendo la bendición de Dios en mi vida por mi cabeza dura, o por mi corazón de piedra, o por mi amargura, o por mi mal carácter? Mire, queridos hermanos, yo le predico a gente común y corriente porque yo soy común y corriente. Yo no le predico a la gente de cómo vivir en el cielo, le enseño a vivir en la tierra, porque la Biblia nos enseña a vivir en la tierra. Quieres vivir en el cielo, pero no sabes cómo vivir en la tierra. Y en la tierra tenemos que vivir como gente utilizada por Dios, manifestando aquellas cosas que Cristo nos mandó a hacer. ¿Para qué? Para que la gente crea que el Dios Todopoderoso hace cosas maravillosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos cuesta trabajo ir a la Biblia. Y Dios a través de la Biblia nos habla a nuestro corazón. A través de los ejemplos, de las vivencias de Jesucristo, el Señor habla a nuestro corazón. A través de los acontecimientos, de las parábolas, de esos hombres y mujeres, unos ciegos, paralíticos que se encontraron con Jesús, el Señor hablaba. Y mira lo que dice aquí la palabra, Lucas capítulo 8, del 41 al 56. Aquí nos encontramos a un hombre y a una mujer. Este hombre llamado Jairo, la mujer no se sabe el nombre. Simplemente era una mujer con una característica muy específica que ahorita vamos a leer. Dice la palabra, versículo 41, un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Maravilloso. Un hombre principal, un hombre que tenía una posición dentro de los judíos y dentro de la sinagoga, reconocido. Este hombre tenía una necesidad. La necesidad lo llevó a humillarse delante de Jesús. ¿Y sabe algo? No solamente delante de Jesús y sus discípulos, sino delante de la gente del pueblo. La gente que sabía que era un hombre en autoridad. Este hombre tenía una necesidad, dice, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba que lo acompañara a su casa. Solamente le pidió eso: acompáñame a mi casa. Acompáñame. Pero dice el siguiente versículo, versículo 42, su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Eso no se lo dice, eso lo dice Lucas, eso lo escribe Lucas. Lo único que le pide Jairo es: acompáñame a mi casa. No le dio más información. Lucas, porque era muy bueno, muy buen escritor, le pone ahí cuál era el motivo. Pero lo que hizo Jesucristo fue lo más impactante. Solamente Jairo le dice: acompáñame a mi casa, y Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Lo acompaña. Dice aquí 42, su única hija tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodearon. Jesucristo iba caminando en una celebración de una fiesta, se le acerca Jairo, se le tira al piso y le dice: acompáñame a mi casa. Jesucristo le dice: levántate y vamos. Y fueron caminando. Pero había una multitud grande de gente. Una multitud. Mire, Jairo no se detuvo a decirle: oye, es que mi hijita está bien chula. Mi hija se está muriendo, maestro, por favor, te lo pido. Mira, yo soy el principal en la sinagoga. Mira que necesito. No. Solo le dijo: ve a mi casa. Porque tenía tanta fe Jairo, que sabía que si Jesucristo pasaba el umbral de su casa, cosas maravillosas sucederían. Un hombre de fe, pero con un buen corazón. ¿Cuánta gente ha aprendido mal
el evangelio de Jesús. ¿Cuánta gente al no leer la Biblia se va a ese YouTube a ver programas de quién sabe qué cosa? Predicadores que enseñan que en estos tiempos no hay que esperar. Por eso mucha gente está desesperada. Gente que enseña que hay que exigirle a Dios, cuando la palabra nos dice que hay que acercarnos a Dios con humildad y sencillez de corazón. Este hombre tan sencillo, aparentemente sencillo de corazón, le dijo a Jesús: si tan solo vas a mi casa. No le dijo ni a qué te va a hacer, no sé, un amporreado. No le dijo nada. Te voy a dar cecina. No le dijo nada. Versículo número 43. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. ¿Cuántos años tenía la hija? 12 años. ¿Cuántos años padecía esta enfermedad esta mujer? Una enfermedad que se llama flujo de sangre. Mire, ella fue con los mejores doctores de la época. Ella fue con los curanderos que le echaran las cartas, que le leyeran el café, hasta con la bruja del 71, y nada. Nadie la podía ayudar. Pero esta mujer no dejaba de buscar aquello que necesitaba. Por eso en esta tarde yo te quiero felicitar, hermano, hermana, porque tal vez tuviste tentación de quedarte en casa a hacer, no sé, nada, pero te viniste a la iglesia porque tienes una necesidad de un toque de Dios en tu vida, que te ayudará a ver las cosas de una perspectiva diferente, de una perspectiva de fe. Yo me pongo a pensar, yo digo: Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de tu palabra? ¿Qué me quieres decir, Señor? Ya aprendí que los orgullosos, bendito Dios, les cuesta trabajo tocar tu corazón. Y mira lo que sucede. Versículo 44: acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. La hemorragia se detuvo. Esta mujer, como Jairo, solamente se conformó con algo. Ella no dijo: voy a ir con Jesús, que me ponga las manos, que me agarre escobazos, que me tire y que me caiga y que otra vez, no, que me escupa. No. La fe sencilla, querido hermano, mientras uno lo invita a su casa, la otra dice: me conformo si tan solo tocara el borde de su manto. La fe sencilla. Y nosotros ahí complicándonos la vida. Hoy voy a ir a la iglesia, pero si me caigo del caballo, voy a ir al evento de varones. Querido hermano, ni caballo tienes, ni en un caballo te has subido. Ponemos cosas absurdas en nuestra mente que nos están apartando del propósito verdadero en Cristo Jesús. Pero cuando hay sencillez de corazón, las cosas cambian. Cuando hay sencillez de corazón, el Señor se luce en nuestras vidas. Esta mujer con 12 años de enfermedad ya no soportaba más. No soportaba más. Pero mire lo que pasa, versículo 45. Jesucristo dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Estaban entre una multitud de gente. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos lo negaron. Pedro dijo: maestro, la multitud entera te
se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Qué maravilloso es poder ver la sencillez de una mujer con fe. Ella se acercó y Jesucristo sintió que salió poder sanador de él. Él se quiere dejar tocar por ti. Y nuestro propósito es tocar su corazón. Es por eso, querida iglesia, que al ir a la palabra de Dios nos damos cuenta que hay cosas que nos están entorpeciendo, que nos están arruinando la vida, que nos están secando. Y lo triste y lamentable es que mucha gente cae en el juego de Satanás, y lo que sucede es que no ve la mano de Dios obrando a su favor. Jesucristo sintió que salió poder sanador. Y mire, se voltea y le dice: cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A los oídos de la multitud, ella explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. ¿Sabe por qué esa mujer estaba temblando? ¿Y sabe por qué esa mujer no se dejó, no manifestó el milagro? Lo quería ocultar, porque esa mujer era una mujer atrevida. ¿Cuántas mujeres atrevidas hay en nuestra tarde? Bendito sea Dios por aquellas mujeres y hombres atrevidos. Yo también, mire, a mí le digo: Señor, no me dejes caer, agárrame de los pelos. Mira, se quedó con todos, pero no me dejó caer. Igual le digo las orejas, pero no, las orejas son por el cubrebocas, que se me están haciendo así. Pero no importa, lo importante es estar con Él. Esta mujer no quería desvelar el milagro que había recibido. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer tenía una enfermedad de flujo de sangre que, según la ley de Moisés, tenía que ser expulsada de la ciudad, tenía que ser expulsada de la aldea. No podía estar con la gente. Era una enfermedad considerada inmunda. No podía tocar a nadie, porque si tocaba a alguien, porque si estaba rodeada de gente, la paga, ¿sabe cuál era? Apedrearla hasta que muriera. Es como los leprosos. Los leprosos vivían en las cuevas. Los leprosos, cuando iban a la ciudad, tocaban una campana para que la gente le escuchara y dijera: ahí vienen los leprosos, los inmundos, escóndete, métete a la casa, porque te pueden contaminar. ¿Qué es lo que te quiero dejar en tu corazón esta tarde? Esta mujer no quería manifestar el milagro de Dios. Ella solo dijo: le voy a tocar el borde de su manto, porque si lo toco a él y alguien me ve y alguien me reconoce, me van a matar. Pero ni eso le impidió caminar hacia Jesús. Porque un hombre, una mujer atrevido, lleno de fe, es capaz de ir al meritito infierno y darse de golpes con Satanás y regresar fuerte y más grande de lo que aún era. Esta mujer por eso temblaba. Dice: ya me agarraron con las manos en la masa. Se arrodilla y dice: Yo fui. ¿Quién te tocó? Y Jesucristo es tan sencillo que le dice: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Sigue adelante. ¿Quién estaba también ahí con Jesús y los discípulos? Jairo, que tenía una gran necesidad.
¿Cuál era la necesidad de Jairo? Su hija. Pero mire lo que hace un buen corazón. Un corazón sin amargura. Un corazón que el éxito de otro hijo de Dios es un éxito para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el que hizo que ese hombre o esa mujer fueran exitosos fue nuestro Dios. Cuando un hombre agradecido, un corazón agradecido, da gloria a Dios, aunque no haya recibido el milagro, el Señor mismo es exaltado y glorificado. Mire, Jairo, no dice ahí la palabra, pero Jairo se le acercó al Señor, versículo 48, y le dijo: Maestro, no te hagas guaje. Mi hija está enferma y necesita, y yo soy un principal en la sinagoga, Señor. ¿Qué pasó? Pastor, ¿por qué no me saluda? ¿Ah? Y nos ponemos a buscar pretextos y más pretextos, a ver a qué horas termina, porque va a haber fútbol. ¿Ah? Y estamos metidos en una situación donde nos ofende todo, nos molestamos por todo. Y ¿sabe algo? La situación es más sencilla. Jairo dejó que el poder de Dios se luciera, aunque no fuera en la vida de su hija. Queridos hermanos, eso hace un corazón sin amargura. Pero cuando tú y yo tenemos amargura, no podemos ver lo que el Señor hace, no podemos exaltar lo que el Señor quiere que alabemos. ¿Sabes por qué? Porque tal vez hay amargura en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Se acerca, versículo 49, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. En ese momento Jesús dice en la torre: aquí anda el Jairo. Jairo, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Por qué no me avisas? Yo aquí haciendo milagros. Y mira lo que le dice Jesús. Cuando Jesús oyó lo que le había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sana. Un corazón sin amargura es un corazón preparado para un milagro. Un corazón sin amargura es un corazón que nos ayuda a crecer. Un corazón sin amargura nos ayuda a poder ver la mano de Dios obrando en nosotros. Termina. La niña, como Jesús lo dijo, estaba durmiendo. La niña estaba muerta. Y Jesús la levantó. Pero ¿sabe algo? Animó al papá. Le dijo: cambia la cara. Imagínense, nos vienen a dar una mala noticia. Cara de estreñidos ponemos. Pero Jesús cambia la actitud. Porque si no cambiamos nuestra cara, no vamos a poder recibir nuestro milagro. Así es que, iglesia, la mies, ánimo, ánimo. La obra que comenzó el Señor no la ha terminado. Pero ¿sabes algo? Pon de tu parte. Desarraiga esa amargura que pueda haber en tu corazón, para que veas la gloria de Dios manifestándose. Y un día le digamos al Señor: bendito eres, Dios, porque esperé. Y en la espera hay bendición. Iglesia querida, esperemos en Dios, porque fiel es el que promete. Ponte de pie en esta tarde. ¿Sabe lo que hace un corazón amargado? No nos deja alabar a Dios. Está en conflicto, preocupación, tristeza, enfermo, le duele la pancita. Alabe a Dios. Y se va a dar cuenta cómo el Señor, en su misericordia y en su gran bondad, vendrá y
y lo apapachará. Levante sus manos, iglesia. ¿De dónde vendrá su socorro? Su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas. Repita esto conmigo: bendito Dios, hoy desarraigo de mi corazón toda amargura para poder recibir la bendición que tú tienes para mí. Porque tus intenciones no se han acabado para conmigo. Y tú tienes intenciones de bendecirme, de transformarme, de ayudarme y además bendecir mi familia. Si recibió de parte de Dios, denle un aplauso al que vive y reina, al único y sabio Dios, a Cristo el Salvador. Amén.